Hola a todos. Mientras Varane y Dylan conducen por el camino forestal, su coche se detiene de repente. Salen del auto y Varane abre el capó para revisar el motor. Dice que debemos pedir ayuda. Quieren llamar. Sin embargo, en el bosque no hay conexión a la red. La voz impaciente de Dylan se funde con la noche oscura. Así que lo que no funciona realmente. Varane sonríe desesperadamente. Sí, no funciona. La batería está muerta. Dice que vi una cabaña más adelante, podemos pedir ayuda. Necesitamos caminar un poco, dice. Dylan dice que tomemos mi bolso y nos vayamos. Kudret también habla con los hombres. Buscan a Agar por todas partes. Muestra sus fotografías a quienes lo rodean. Acer se da cuenta de Kudret y sus hombres. Akif dijo, creo que me enamoré. Berfin también eligió otro día como respuesta y solo pudo decir, yo también, y luego pregunta, ¿qué pienso? Berfin añade, tú también me gustas. Luego otro día confié en alguien por primera vez. Esta es la primera vez que tengo problemas con alguien así. Cuando salió de prisión, abrazó a Akif primero. Ipek iba a ser la princesa. Las palabras de Selin arruinaron todo. Le quitaré a Ipek a Akif tan pronto como te cases. Berfin está muy triste y no sabe qué hacer ni cómo hacerlo. Mientras Akif piensa en Berfin, Ipek llega a casa vestida de princesa. Están muy emocionados. Ama mucho a Berfin. Ipek le muestra a su padre la ropa que lleva puesta. Akif dice que eres muy hermosa. Ipek se siente como una princesa. Varane mira a su alrededor. Dylan dice que no nos quedemos en un lugar que no conocemos. Cuando Dylan sale, empieza a llover. Varane dice que la lluvia no parece parar. Varane hace una broma para aligerar un poco la situación. ¿Alguna vez has soñado con una noche tan romántica? Tú y yo a la cabaña. Ahora encenderemos la estufa solos. Dylan pone el teléfono en el cargador. Dice que el teléfono está sonando. Varane llama a Kudret. Informan a la gente en casa. Kudret dice que tal vez hubieran querido estar solos por un tiempo. Dice que encendí la estufa, que pronto se calentará. Selin llega a Akif. Él le informa que ha presentado un caso de custodia. Él dice que construirá una vida con ella. Dice incluso si tengo que pelear contigo. Varane y Dylan se preparan para la cena. Recogen sus asuntos financieros. Luego dice que iba a llamar a la señora Acer. Mientras tanto, dijo Acer, vengaré a mi hijo. Dice que hará que esto se prolongue nuevamente, tal como se ha prolongado durante años. Asibe llama a Acer. Dice que Varane y Dylan están atrapados en una cabaña. Agar está feliz por esto. Llama a Numan y le da un trabajo a Numan con la información que recibe. Berfin también habla con Miran. Dice que hizo el dibujo de Dilara. Toma la foto y se la envía a Dylan. Conoce a tu novia. Dice que su hijo se casará con ella cuando sea mayor. Dylan y Varane hablan de esto un rato. Selin sale de la casa diciendo que te quitará a Ipek. La señora Ayan cree que hizo esto para evitar que Akif se casara. Le pregunta a Selin cuál es tu propósito. Selim dice que nadie puede separar a una madre de su hijo. Dice que tú también verás esto. Varane y Dylan se calientan las manos junto a la estufa. Entonces recuerdan el pasado. Recuerda el momento en que Varane dijo por primera vez que se enamoró de Dylan. Bueno, ¿te acordaste? Espero sus comentarios sobre lo que respondió Dylan. Su baile les recuerda su amor. Dylan dijo te amo y le propuso matrimonio. El pañuelo transformado ha llegado hasta nuestros días. El baile de bodas fue de Varane, este baile y todos los bailes posteriores a este. Berfin se sienta en su cama y piensa en lo que sucederá. Akif e Ipek, Akif y yo del otro lado. Dice que no es posible que estemos juntos todo el tiempo. Me pregunto si deberíamos disminuir. Mientras tanto, Akif llama a Berfin. La tensión en ambos se refleja en sus voces. Charlan un poco. Entonces Ipek le dice a su padre, no me vas a entregar a mi madre, ¿verdad, papá? Akif, eres mi todo. Dice que es imposible que te deje.
Azade y Kudret también hablan en el pasillo. Viene Berfin. Libertad y poder, nunca estás solo. Dice que incluso si tus padres no están contigo, no les haremos sentir su ausencia. Pidió información al agente inmobiliario de Dylan sobre su mansión en Mardin. Le muestra las fotografías de la mansión a Baran. Baran encuentra una excusa para todos ellos. Dylan se enoja. Sin embargo, Baran ya había tomado medidas en segundo plano. Akif habla con un abogado. Dice que la madre de Ipek presentó un caso de custodia. El abogado no quería la custodia de Ipek cuando se divorciaron hace años. No ha pasado ningún tiempo con Ipek en todo este tiempo. Dice que tu mano es muy fuerte. Pregunta si puede aprovechar la situación de Berfin. En el relato de Berfin se entendió que no era culpable y fue absuelto. Por eso dice que no puede usarlo. Akif dice que me siento aliviado. Baran salió a recoger leña. Dylan no puede ver a Baran en casa. Dylan, temeroso de la sombra que se avecina, quiere herir a Baran en la puerta. Berfin va a la tumba de Tark. Dice que la extraña mucho. Luego dice que no puede interponerse entre Akif y Berfin. Quizás este sea el último precio que pagaré. Al salir de la cabaña, deja un mensaje para su dueño. Deja algo de dinero diciendo, tu cabaña ha sido un hogar cálido, gracias. Baran y Dylan abandonan la cabaña. Cuando Berfin sale del cementerio, su madre aparece ante él. Dice que te extraño mucho, hija mía. Hay miedo e ira en los ojos de Berfin. No soy tu hija. Mi hermano murió por tu culpa. Mi tía murió. Dice que me tildaron de asesino. Anser, quiero ver a mi nieto. Necesito verlo. De lo contrario, dice, no me sentiré cómodo. Intenta llegar a Umut jugando con la estructura emocional de Berfin. Por otro lado, mientras Baran y Dylan caminan juntos por la carretera, Numan entra en acción. Se descompone el coche. Hizo un plan letal. Hemos llegado al final del análisis de hoy. Asegúrese de compartir sus pensamientos con nosotros en los comentarios. Recuerde, cada comentario agrega una perspectiva diferente a la historia. Volveremos con un análisis más profundo en la siguiente sección. Quédate con amor. Adiós.